Después de hacer las predicciones y a falta de 2 días para que empiece la Liga 26-27, vamos a hablar de 10 jugadores, vamos a ver 10 jugadores que yo creo que esta temporada la van a romper, 10 jugadores que, bueno, algunos de ellos son fichajes, otros son jugadores canteranos y otros son jugadores que, bueno, vienen de no hacer una buena temporada o de no cumplir con las expectativas y que creo que le van a dar la vuelta a la tortilla y creo que van a hacer muy buena temporada. Así que, bueno, si no habéis visto las predicciones, recomendaros que os paséis por ahí, por el vídeo que subí hace un par de días, donde hablamos evidentemente de equipos que se van a clasificar a Europa, del descenso, del Pichichi y demás. Podéis pasar a verlo. Y hoy vamos a hablar de 10 jugadores que, como digo, creo que la van a petar. Un vídeo que me parece interesante también para, bueno, para recuperarlo a final de temporada y ver realmente cuántos de estos jugadores de verdad la han roto y cuántos, bueno, se han quedado en el camino y han decepcionado. Así que vamos a empezar y vamos a empezar. Normalmente sabéis que solemos empezar cuando hago este tipo de vídeos en orden alfabético, pero hoy vamos a empezar por el Villarreal, por el último de los nombres que tenemos. Y en el Villarreal me quiero quedar con este chico que es Carlos Maciá, o Macía, realmente no sé cómo es el apellido, si no me equivoco lleva tilde en la A. Pero bueno, no es lo más importante. Creo que va a ser un jugador importante, sobre todo en este inicio de temporada, viendo que el Villarreal parece que no está muy por la labor de incorporar a nadie para el centro del campo. Y como digo, todo apunta a que va a tener muchos minutos después de la salida de Dani Parejo. Al final necesita este tipo de perfil de jugadores, un centro del campo donde a priori solo está en Comesaña y está Pape Gueye, que bueno, ha estado en el Mundial y veremos a ver si está para el inicio de temporada o hay que esperar un poco para que se reincorpore. Pero bueno, sin duda creo que Macia, sobre todo por lo que he podido leer en pretemporada, lo ha estado haciendo muy bien junto a otros jugadores de la cantera y yo creo que va a ser un jugador muy importante porque es un poco el perfil Dani Parejo en el sentido de que es un jugador tal vez que tenga menos recorrido, pero más poderío con balón. Y creo que es un jugador que va a tener muchos minutos. En Valencia, ya sabéis que el Valencia, bueno, empezó muy fuerte el mercado de fichajes. Lleva prácticamente un mes sin moverse. Todavía creo que se esperan varias llegadas, pero uno de los fichajes que yo creo que la va a petar, sobre todo con el hype que hay, es Ryonosuke Sato, que es este jugador que estáis viendo en pantalla. Hombre, creo que es un jugador que si sale mal, sería muy decepcionante, porque al final ya sabemos que con los jugadores nipones siempre, bueno, siempre hay como una sobreexcitación, ya lo vimos con Takuma Asano cuando llegó al Mallorca, y recuerdo en aquel entonces que yo todavía estaba en el otro balón y les dije que lo de Takuma Asano no iba a funcionar, y todo el mundo me dejó por loco, pero es que a mí Takuma Asano no me gustaba. En cambio, lo que he podido ver de Sato, que tengo que ser sincero, no he visto muchos partidos del Valencia en pretemporada, pero lo que he podido ver es un jugador que me gusta, creo que es un jugador que puede funcionar muy bien en la liga y creo que el Valencia ha hecho una inversión bastante importante en él. Creo que al principio de temporada sobre todo va a ser importante porque al final Diego López no está, creo que todavía tiene que incorporar cosas el Valencia para esa parcela de media puntas, pero yo creo que Sato al principio de temporada tiene que ser muy importante y yo sinceramente tengo expectativas bastante altas con este jugador y creo que puede funcionar bastante bien. Otro jugador con el que llevo dándos la brasa desde el primer día, desde el momento en el que llega al Sevilla, es Ibrahima Sanganté. O sea, yo ya sabía que era un buen jugador, sabía que llegaba para ser un líder en defensa, pero lo que estamos viendo en pretemporada me está gustando más todavía. No he encontrado ninguna foto con la camiseta del Sevilla, así que os la pongo aquí con el Leabre. Y sobre todo con el brazalete de capitán. Es un jugador jovencísimo, tiene 23 o 24 años, si no me equivoco. Y es un jugador que tiene un poderío físico y un liderazgo que creo que el Sevilla necesitaba en esta parcela de defensas, ¿no? Al final hemos visto cómo ha salido Juanlu, por ejemplo, cómo la parcela defensiva la componen jugadores muy jóvenes, como Carmona, como Quique Salas, como Castrín, que ha estado hasta ahora. Y yo creo que Sangante, a pesar de su juventud, creo que llega para ser el líder en la defensa, que ya lo hablé, si queréis pasaros en el vídeo de las predicciones, también hablé de Sangante. Y sinceramente me apetece mucho verle. Al igual que me apetece, y nos vamos a quedar en Sevilla, en este caso no voy a hablar de fichajes, sino de un jugador que ya estuvo la temporada pasada, que decepcionó mucho, fue un fichaje de la temporada pasada y no dio el rendimiento. Al principio del mercado se hablaba de que iba a salir y a día de hoy, yo subí un reel el otro día, un short, como lo queráis llamar, hablando de él porque lo de la pretemporada de Nelson de Osa como delantero centro, alguien me lo va a tener que explicar, ¿eh? Alguien me lo va a tener que explicar porque si de Osa llegaba como medio centro, como un jugador sí muy móvil, pero a priori ni siquiera como media punta, más como acompañante de Sofiane Amrabat, por ejemplo, en ese doble pivote, o de Marroca o de Altimira, del que fuera, con un jugador con más movilidad, pero sin ser un media punta como tal, y en pretemporada lo estamos viendo delantero centro. Viene de marcar un golazo ante el Arsenal, en un partido en el que el Betis me gustó mucho, y a ver, yo entiendo que a priori no va a ser delantero titular, porque yo creo que ahí está el Cucho que funciona muy bien,
pero sí que me creo a De Osa como revulsivo en esa posición de delantero, ¿no? Hablaba el otro día de que si alguien me pregunta al principio de mercado qué necesita el Betis, hablaríamos de que necesita delanteros, porque al final solo está el Cucho, Bakambu y el Chimi salieron ambos, pero tal vez con este descubrimiento de Osa como delantero centro, tal vez el Betis no busque reforzar la parcela de delantero en el mercado de verano. Tal vez sí, ¿eh? Evidentemente yo aquí bueno, no voy a ponerla... eh, o sea, quiero decir, no voy a decir a ciencia cierta que el Betis no va a buscar delantero, porque si se presenta una oportunidad de mercado, pero yo creo que Manuel Pellegrini ha encontrado tal vez el que puede ser su delantero suplente a día de hoy, ¿no? Y creo que De Osa creo que lo va a hacer muy bien este año. Igual que creo que lo va a hacer bien, y yo creo que en este jugador hay mucho hype y puede salir muy mal también, es este jugador del Depor, Ash Jensen. No, podríamos estar hablando de Aubameyang, pero bueno, yo creo que Aubameyang es un jugador bien conocido para todos y creo que es un jugador que, bueno, al mínimo que pueda hacer en el Depor, el rendimiento va a ser bueno. Con Ash Jensen creo que, bueno, hay que ver qué es lo que puede aportar, ver, sobre todo quiero ver en qué posición lo coloca Antonio Hidalgo, porque si para mí lo ideal es que juegue en la media punta, lo podemos ver también caído un poquito a banda, así que veremos a ver dónde lo coloca, pero bueno, yo creo que es un jugador eh, que tengo muchas ganas de ver, porque creo que puede funcionar muy bien en un perfil como el Depor, pero sobre todo creo que la puede petar y creo que puede ser un jugador que el Depor el siguiente verano venda por muchísimo, muchísimo dinero. Nos vamos a quedar en los recién ascendidos y vamos a irnos a Málaga, un Málaga que tiene muchísimos jugadores jóvenes, posiblemente, ya lo hablé también en los pronósticos, pero es posiblemente el equipo más desconocido de los tres ascendidos, porque al final ya lo hablamos el otro día, pero el Racing es un equipo que nos ha acostumbrado en los últimos años a estar peleando por el ascenso y el Depor al final es un equipo que con la gran inversión que ha hecho podemos esperar que esté más arriba, por lo menos podemos pensar que la gente lo conozca un poquito más ya solamente por la inversión que ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el Málaga es el más desconocido, tiene jugadores muy jóvenes y con el que yo me quiero quedar, porque creo que bueno, va a ser un talento generacional, es Izan Merino. Yo creo que es un jugador que realmente ya podría haber estado en primera si no fuera porque está en un perfil como el Málaga, ¿no? Que al final en las últimas temporadas se ha dedicado a sacar mucho joven y a curtirlo y que estos no se vayan, que al final es importante, ¿no? También tenemos los casos, evidentemente, de Dani Lorenzo, de La Rubia, de Chupe y demás, pero Izan Merino es un jugador que veremos a ver dónde juega la primera jornada, porque el Málaga lleva justito de centrales. Ya lo hemos visto jugar de central. A mí no me convence tanto. Me gusta muchísimo más de medio centro defensivo, de pivote único, pero es un jugador al que tengo muchas ganas de ver en primera porque creo que, como digo, es un talento generacional y es un jugador que yo creo que es carne de equipo grande, carne, sinceramente, de selección. Un equipo que se ha movido mucho en este mercado es el Getafe y si no hubiera sido por la lesión de Uche, yo creo que aquí podríamos estar hablando de Uche porque tenía muchas ganas de ver al nigeriano después de ese año, de ese mal año en Londres, en el Crystal Palace, pero después de la lesión y que evidentemente conocemos que no va a jugar en toda la temporada, me he ido a un perfil muy joven, a un jugador que llega para reforzar la parcela defensiva, que es Jan-Yves Balou, el canterano del Villarreal, que llega al Getafe en forma de cesión y que al final en un equipo de Bordalás donde se juega normalmente con línea de tres centrales, creo que va a tener muchos minutos. Un Getafe que, por cierto, el domingo vais a tener un vídeo analizando el Getafe, porque ya vamos a conocer el rival, que bueno, podremos decir a día de hoy que prácticamente es el Partizan de Belgrado, porque ganó 3-0 en la ida. Pero bueno, vamos a conocer ya al 100% quién va a ser el rival en esa ronda final para saber si el Getafe va a jugar Conference o no. Vamos a ver ya el primer partido de Liga. Entonces, bueno, vamos a hacer un vídeo analizando lo que le puede faltar, lo que podemos esperar y si realmente el equipo está preparado para Conference. Pero bueno, eso será el domingo. Ahora, por seguir hablando de Yannick Balú, creo que es un jugador que va a poder tener muchos minutos en el Getafe, como digo, porque juega con línea de tres. Creo que el Amil con Bordalas le puede venir muy bien. Además, es un perfil muy físico que a Bordalas le suele gustar por lo general y yo creo que es un jugador que puede rendir bastante bien. Vamos con otro fichaje, en este caso un fichaje no en forma de cesión, sino un fichaje por el que se ha pagado bastante dinero. Un jugador que eh, yo pensaba que iba a que debería haber tenido ya más recorrido en la liga, ¿no? Que era lo que pensábamos un poco cuando aparece. Se ha tenido que ir a hacer la milia a Holanda y ha vuelto ahora al Alavés. Y estamos hablando de Miguel Rodríguez, el tigre de Redondela o el león de Redondela. Ahora se me han liado los felinos, bueno, no pasa nada.
Pero bueno, Miguel Rodríguez, que es un jugador que viene a aportar verticalidad, que viene a aportar desequilibrio, potencia, velocidad, ¿no? Y creo que es un jugador que en el perfil deportivo a la vez, que veremos a ver, ¿no? Porque yo tengo muchas dudas. Se hablaba de que Quique Sánchez Flores quería jugar en 4-4-2. Yo creo que va a seguir optando por esa línea de 5 porque lo de Ángel Pérez ha funcionado muy bien hasta ahora. No descarto poder ver a Miguel en banda izquierda. Veremos a ver dónde juega, ¿no? Veremos a ver dónde juega porque creo que lo de los dos puntas con Lucas Boyé y con Tony es inamovible. Veremos a ver si Lucas Boyé llega para la primera jornada y no es Miguel el que juega acompañando a Tony. Veremos a ver, porque tengo muchas ganas primero de ver dónde va a jugar Miguel. Dónde va a jugar Miguel en pretemporada, por lo que he podido leer, ha estado jugando en banda derecha, pero yo creo que ese puesto es para Ángel Pérez y me apetece mucho verle también. Me apetece ver también a Mikel Rodríguez en Alavés. Tengo ganas de verles, tengo ganas de ver a Alavés, a ver qué ofrecen esta temporada. Pero como digo, creo que Miguel puede aportar muchas cosas y puede acercar al Alavés a una salvación que las últimas temporadas se le está complicando y bueno, yo creo que este año también va a sufrir bastante. Seguimos con otro jugador, antes hablábamos de Nelson de Osa, vamos a hablar de otro jugador que yo creo que la temporada pasada empieza muy mal y la primera vuelta es una auténtica decepción, mejora algo al final de temporada, pero yo creo que tenemos que esperar o podemos esperar algo más y es Ferran Jutgla. Yo creo que Ferran Jutgla esta temporada se tiene que salir. O sea, tiene que ser un jugador diferencial en el Celta, tiene que, tiene que intentar que el Celta dependa menos de los goles de Borja, que yo creo que esto es algo importante. Eh, y como digo, yo espero mucho de Jude Clark, creo que empezó mal la temporada pasada, fue una decepción en la primera vuelta, evidentemente, pero la segunda vuelta, al final, el tramo final de temporada es bueno, marca varios goles. Y yo espero ver eso, ¿no? Espero ver a Fran Jugla por detrás del delantero centro, que es donde creo que ha rendido mejor. Y tengo muchas ganas de verlo y creo que va a ser un gran goleador. Y por último, que ya se me había colado, Pello Canales. Pello Canales, yo espero todo de él. O sea, creo que la temporada pasada en el Racing se casca un temporadón. Veremos a ver dónde lo quiere colocar Terzic, porque eh, el otro día, contra el Olympique de Marsella, Terzic cambia un poco el perfil del centro del campo. Veníamos viendo un 4-2-3-1 habitual, con sus matices, evidentemente, con balón, porque ya hemos visto cómo muchas veces tierra con línea de 3 y demás, pero bueno, eso ya lo analizaremos en un futuro. A lo que voy es que veníamos viendo un 4-2-3-1 con dos mediocentros y Sancet o Pello Canales por delante, pero en este último partido contra el Olympique de Marsella hemos visto a Jaureguizar de pivote único y Pello y Sancet los dos por delante a la misma altura, ¿no? Yo creo que la idea de Terzic es juntar a los dos, a Pello y a Ollán. Veremos a ver si es posible, porque ya sabéis que Sancet es un jugador con poca continuidad, que suele lesionarse mucho y demás. Así que veremos a ver si es posible. También me cuadra lo de Pello un poquito más atrás, pero creo que ahí al final el Atleti tiene a Jauregui Guizar, tiene a Guerena Barrena, que veremos a ver qué pasa con él, Ruiz de Galarreta, tiene a Rego, que está jugando de central, pero yo entiendo que esto es un poco consecuencia de que Laporte todavía no está, de que Vivian tampoco está, pero creo que tiene muchos jugadores en ese centro del campo, evidentemente también está Prados, que veremos a ver cuántos minutos puede tener después de recuperarse de la lesión y después de sufrir una pequeña recaída. Así que veremos a ver, ¿no? Yo creo que Pello va a tener muchos minutos, va a ser muy importante. Ya veremos en qué posición. Yo creo que también va a tener que aprovechar muy bien esos momentos de no continuidad de Sancet, pero muchas ganas de ver a Pello en el Atleti, ¿no? Yo creo que el Atleti va a hacer una buena temporada, pero en un futuro hablaremos en un vídeo particular del Atleti. Veremos a ver cómo haremos un análisis, como vamos a hacer el del Getafe esta semana, del Atleti, porque tengo muchas ganas de ver al equipo de Terzic. Así que hasta aquí este vídeo, espero que entre los pronósticos del otro día y este vídeo de 10 jugadores que creo que la van a petar y 10 jugadores que tenemos que seguir, os sirva un poquito para hacer previa de la temporada, porque como digo, el otro día lo hablaba con un amigo, le decía, joder, es que tengo la sensación de que el Mundial acaba de terminar y es que la Liga empieza ya. La Liga empieza en 2 días, en 2 días rueda el balón y tengo muchas ganas de la temporada. Creo que va a ser una temporada bonita, creo que va a ser una temporada donde, bueno, va a haber una gran disputa en el descenso, creo que los equipos en Europa van a poder rendir, así que muchas ganas de verlo. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, dejar vuestra lista y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.